Bueno, en este trabajo venimos a presentar lo que es el tema del transistor. El transistor es un material semiconductor del tipo P y tipo N. Este posee tres terminales. Cada terminal está unido a un cristal semiconductor del tipo P o tipo N. De esta forma se obtiene la configuración base, emisor y colector. La base es un cristal muy delgado, con un grado bajo de contaminación en comparación con los otros terminales. Los electrones emitidos por el emisor atraviesan prácticamente a su totalidad a este cristal para acabar dirigiéndose al colector. La misión de base consistirá en controlar dicho flujo de electrones. Colector. Su grado de contaminación es intermedio y recoge los electrones enviados por el emisor. Emisor. Al estar excesivamente contaminado, el cristal semiconductor contará con un exceso de portadores de carga. Su función es emitir estos portadores a la base. En la parte de arriba teníamos la configuración NPN y PNP. Como podrán ver, estos dos componentes son similares y a la vez distintos. ¿En qué? En el orden que van sus cristales semiconductores. Y en las flechas. En el NPN podemos ver que su flecha del emisor sale y en el PNP que entra su flecha en el emisor. Esto es indicativo del sentido que debería cobrar el flujo de la corriente. En este dibujo de acá abajo tenemos lo que son las configuraciones. Podemos observar que en un nivel ideal se pueden comparar con diodos semiconductores. Solo que debemos recordar que no es lo mismo. Tener un transistor que falla no implica que podemos poner los diodos y hacerlos que funcionen igual. Es distinto el funcionamiento. Solo para nivel de interpretación. En el lado izquierdo tenemos el NPN. Sus terminales serían negativo, positivo, negativo. En su parte baja tenemos también dos diodos, los cuales tienen a su extremo dos cátodos, que serían negativos los dos, y su base, que sería el ánodo, en este caso el positivo. Al lado derecho tenemos un PNP, el cual dice que es positivo, negativo, positivo, negativo en base. Abajo se ve la configuración, solo que como la base es negativa, ahora están pegando los dos cátodos y en los extremos, la parte positiva, los ánodos. El transistor es un componente que actúa como una válvula de efecto de amplificación. Con él podemos controlar una corriente grande mediante una más pequeña. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una configuración básica de transistores. Vamos a ver a la izquierda, hay un transistor NPN y a la derecha un PNP. Sentémonos en el de la izquierda. El NPN dice que el positivo es en la base. Como podemos ver, la base va al positivo a la fuente, solo que está interrumpido por el interruptor. Y uno de los extremos, el negativo, va al negativo de la fuente. En este caso sería el emisor. A la derecha tenemos el PNP. En este caso podemos ver que el emisor es el que va para la dirección de la positivo de la fuente y el negativo, que sería la base en este caso, va al negativo de la fuente. Entonces, vamos a hacer unas pruebas y veremos cómo se debería ver una conducción en estos componentes. Probamos de la izquierda, podemos observar que el diodo emisor de luz acciona y que hay una corriente que cursa de la base al emisor. Aparte del interruptor, podemos decir que se está cerrando el circuito y el transistor está funcionando. Ahora probemos desde la derecha.
Este dice que el positivo tiene que ir con el positivo de la fuente y el negativo al negativo de la fuente. Probemos esta configuración ahora. Como podemos ver, funciona igual, pero no están configurados de la misma manera. Hay que tener cuidado siempre a la hora de presentar transistores, a la hora de hacer reemplazos para su repuesto. El transistor tiene dos estados, de corte y saturación. El corte ocurre cuando no llega tensión a la base, por lo tanto no conduce. La saturación ocurre cuando hay conducción, debido a una tensión en la base. Aumenta la corriente y llega a un punto en que se puede accionar y funciona. Volviendo a nuestra presentación, tenemos los encapsulados. ¿Qué es un encapsulado? Es la envoltura que se le da para proteger a los cristales del transistor. Analicemos arriba a la izquierda. Tenemos un transistor con un encapsulado sencillo, no tiene complicaciones, por lo general no calientan mucho. Ahora, a la derecha y abajo a la derecha, vemos que cambia. Estos transistores tienen un orificio en la parte superior y un metal. Estos transistores, debido a su funcionamiento y a lo que son necesarios para trabajos un poco más fuertes, de mayor corriente. Estos ya ocupan lo que conoceremos más adelante como un disipador de calor y pasta térmica, los cuales nos ayudan a controlar las altas temperaturas a las que trabajan dichos componentes. Nos centramos ahora en el que está abajo a la izquierda. Como podemos ver, es el más diferente. Solo se ven dos terminales, pero en realidad notamos que tiene tres. Estos ya son de encapsulado de chapa. Estos transistores trabajan a mucha mayor corriente, disipan mayor temperatura. Podemos ver que el colector es todo el fuselaje y la base y el emisor son las dos terminales o patitas. Estos componentes, como los podemos ver, tienen una peculiaridad, que hay que aislar el colector de la placa donde lo vamos a instalar, porque eso generaría un cortocircuito. Y también con sus respectivos terminales. Tienen que estar aislados. Por lo general se pone una película de mica entre el colector y las terminales y donde va a ir empotrado. Ahora tenemos lo que es el disipador de calor. El disipador de calor sirve, como su nombre lo dice, para disipar altas temperaturas. Por lo general, los transistores de mayor potencia, mayor corriente, generan más calor y algunos tienden a explotar, a reventarse y necesitan lo mayor posible disipar toda la temperatura que almacenan en su funcionamiento. Por lo tanto, se emplea lo que es el disipador. Consiste en un aluminio, un hierro o una configuración de láminas colocada estratégicamente donde se pega, atornilla o empotra el transistor. Entre el transistor y el disipador se debe colocar una pasta térmica. Esta pasta nos ayuda a hacer una mejor transmisión de calor. Dirán, pero si ya pusimos metal con metal, ¿no debe ser suficiente eso? Pues la respuesta sería que no, debido a un fenómeno que es de la fricción y lo vamos a ver a nivel microscópico. Ustedes pueden tener dos superficies planas, juntas una con otra, aseguradas con tornillos, pero no hay garantía de que en verdad estén juntas. A nivel microscópico no lo están, como podemos ver en la figura. Por lo tanto, se usa la pasta térmica para llenar esos vacíos y que se pueda transmitir todo el calor que se pueda a los disipadores. Aquí tenemos otro ejemplo. Miramos que este componente tiene, pondríamos la pasta térmica
en el disipador y en la parte trasera del transistor, pero ellos van intervenidos por lo que es una mica. Esta mica, aparte de aislar, también nos sirve para lo que es su función de disipar calor. Tenemos ahora, regresando a los transistores, como dijimos antes, un transistor sirve para amplificar. Aquí tenemos un ejemplo del transistor como amplificador. Como podrán ver, miramos que en la base entra una señal pequeña y a su salida una señal más grande. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo. Aquí tenemos una configuración de transistor como amplificador. Podemos ver que aquí hay un osciloscopio, aquí una salida, un buzzer, sonido, y aquí un generador de funciones, en este caso de una onda senoidal. Ahora bien, se dice que el transistor nos sirve para amplificar. Debido al proceso y a la configuración, también va a haber un recorte en la señal de salida. Tomándose como énfasis esto, vamos a seguir con la prueba. Apretamos play. Ok, ahora miramos la señal. Aquí tenemos nuestro generador de funciones, que sería nuestra señal amarilla, que está recorriendo por el equipo. Este sería un osciloscopio, donde podemos ver la señal de salida. Aquí detenemos la simulación y miramos nuestra gráfica. Esta línea verde que se ve al centro, bien marcada, pues nos dice que hay una amplificación que en base a lo que estamos viendo, de la línea verde hacia abajo, hay un recorte de la señal, pero a la salida que tenemos de la parte superior, se ve lo que es la amplificación de señal. Por lo tanto, este componente está funcionando como debe ser. Ahora, vamos a hablar de la propiedad del transistor como conmutador. Aquí miramos un ejemplo. Podemos ver que en la base tiene tiene lo que es un interruptor. El interruptor conmuta, entran ceros y unos, o sea, encendidos y apagados. Entonces el transistor, dependiendo de la velocidad de encendido y apagado, hará un cambio en su salida igual de brusco. Veamos la simulación ahora. Vamos a verlo como conmutador. Aquí tenemos al transistor como conmutador. Vamos a hablar de lo que podemos observar aquí. Es un conmutador porque hace un cambio en su estado. Aquí tenemos representada lo que es una lámpara incandescente a 110 voltios. Aquí su accionamiento, que es un relevador o relé. Este bombillo que hemos mencionado funciona con una fuente de voltaje alterno. Ahora, aquí tenemos nuestro transistor que influirá en el funcionamiento del relevador, induciendo una corriente a la bobina para que accione lo que es nuestro actuador, nuestro relé. Este es un circuito comparador. Este compara sus señales de entrada y dirá a su salida que vamos a ver si habrá un pulso necesario para accionar nuestro transistor o no lo habrá.
Para calibrar este circuito también tenemos lo que es una resistencia variable, en este caso un potenciómetro, que tiene tres terminales y va conectado al comparador. Y esto va en una de sus entradas. Aquí tenemos otro condicionamiento para nuestro funcionamiento de nuestra lámpara. Es una resistencia LDR. Esta resistencia varía su valor en base a la luz que es expuesta. Y en esta simulación, pues tenemos lo que es una lámpara para dar una idea de lo que estamos hablando. Al estar energizado, si varía su, su resistencia, variará su voltaje. Vamos a ver la simulación para que tengan una idea. Recordaremos que cuando se encienda, vamos a mover la lámpara y veremos cómo se acciona esta otra lámpara de aquí. También un movimiento en este componente que ya mencionamos. Vamos con la simulación. Miramos la lámpara que está al lado izquierdo y movemos dicha lámpara. ¿Qué observamos? Observamos ahora que el bombillo, en este momento, cuando movemos la lámpara, se enciende. Veamos otra vez. Encendió el bombillo. Regresemos la lámpara y veamos que el elevador, el relé, también sufre un movimiento al variar la lámpara. Vimos un movimiento. Entonces, en base al LDR, se generó una señal que pasó por el comparador. Este comparador envió una corriente y una señal al transistor. Dicho transistor se accionó y logró hacer que el relevador se moviera. Al hacer esto, el relevador posibilitó un paso de corriente para encender la lámpara. Estamos hablando de dos sistemas, de una corriente alterna y una corriente directa. En este caso, pues tenemos lo que es el cambio. Se encendió y se apagó. Estas son parte de lo que es la aplicaciones de los transistores. Bueno, ahora pues debemos pasar a hablar de lo que es la curva de respuesta del transistor. Vamos a hablar de la curva de respuesta del transistor ahora mismo.